9:27 en la mañana. Tenemos al aire al doctor Alejandro Gaviria, el ministro de Salud en nuestro país. Lo teníamos preparado desde hace una semana, no habíamos podido porque es una persona supremamente ocupada, pero hoy lo tenemos disponible, gracias a Dios. Ministro, bienvenido a La Guajira, bienvenido a Magazine Ciudadano. Muchas gracias por la invitación y buenos días a usted, buenos días a todos los oyentes. Lamento lo que ocurrió la semana pasada, estaba en un congreso médico, en una intervención y se demoró un poco más de la cuenta. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. No se preocupe, ministro, nosotros sabemos que si hay algún ministro ocupado es usted, ¿no? Pero ministro, mire, el tema de salud es un tema realmente crítico en La Guajira. Nosotros estamos pasando por una de las crisis más grandes que pueda haber tenido el departamento en toda su historia en el tema de salud. Ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse la semana pasada con varios miembros, dirigentes importantes del departamento y representantes de las diferentes IPS y EPS del departamento. Inicialmente, ministro, ¿cuáles podrían ser los resultados para que usted le anuncie a todo el pueblo guajiro más relevantes de esta importante reunión? Sí, señor, saludando nuevamente a los oyentes. Cuando usted habla de la crisis de salud, yo quisiera que tenemos que distinguir dos problemas que son distintos en su naturaleza y requieren diferentes soluciones. Hay una crisis que podríamos llamar una crisis financiera que afecta a algunos de los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, y el ejemplo paradigmático, el más importante tal vez es el hospital de Maicao. Esa es una dimensión de la crisis importante. Hay otra dimensión, tal vez más importante si se quiere, porque afecta de manera directa a las vidas de las personas, es la crisis de salud pública que hemos vivido sobre todo en la Alta Guajira, con los aspectos asociados a la nutrición esencialmente. Y quisiera que tocáramos los dos temas. Y empiezo entonces por el principio. Tuvimos una reunión con el señor gobernador, algunos de los diputados, varios gerentes de las entidades sociales del Estado, incluso estaba presente también el alcalde de Maicao. Allí tocamos primero la problemática financiera y en particular lo que atañe al hospital de Maicao, el hospital público que la comunidad lo conoce bien. Hay una historia con los hospitales públicos de La Guajira, que se refiere, yo no sé si han oído la frase que se ha vuelto ya importante esta discusión en todo el departamento, y es el llamado documento de red. ¿Qué es el documento de red? Es un ejercicio que tiene que hacer la Secretaría de Salud del departamento, la gobernación, las autoridades de salud, incluido el gobernador, diciendo cómo voy a organizar yo la oferta pública, dónde voy a tener los hospitales, si tengo, por ejemplo, la necesidad de hacer algunas fusiones de hospitales, y cómo voy a garantizar la sostenibilidad de esos hospitales hacia adelante. ¿Qué pasa en La Guajira? Tenemos una problemática financiera que se deriva del siguiente hecho. La red pública de hospitales ha tenido que competir con las IPS indígenas y los recursos son insuficientes para sostener al mismo tiempo las empresas sociales del Estado, los hospitales públicos y las IPS indígenas. Y toca tomar una decisión. Toda la comunidad, no solamente las autoridades de salud, sino el departamento entero, la comunidad reunida, de cómo vamos a organizar esa oferta pública. Porque lo que está ocurriendo es que la plata llega a las EPS, muchas de ellas indígenas, contratan con sus propias IPS indígenas, o sea, con sus propios redes de hospitales, y los recursos no están llegando a los hospitales. Si a eso le sumamos problemas de gestión en algunos de los hospitales, pues llegamos a la crisis que ustedes bien conocen. Lo que hicimos en la reunión fue básicamente operar en dos dimensiones. Uno, conseguir recursos importantes de corto plazo para que el hospital pueda reabrir. Y segundo, volver a manifestar la necesidad imperiosa, urgente, de que en el departamento se llegue a una definición sobre ese documento de red, que se dimensione correctamente el hospital de Maicao, que algunas funciones que, por ejemplo, se han propuesto en el sur de La Guajira se lleven a cabo. Yo creo que son decisiones que a veces implican un costo político, pero que son las decisiones que hay que tomar. Yo les decía en algún momento que toca hacer lo que toca, así suene un poco redundante. Vea, ministro, señor ministro, ese tema que usted toca y me parece un tema esencial es la proliferación de IPS de garaje que toman el nombre en su mayor parte del tema guayú y la hay regada por todas partes. El que da la autorización es la Secretaría de Salud Departamental. ¿Por qué se ha permitido la proliferación de estas empresas de garaje que al final y en el fondo
no son sino un negocio que está establecido ahí, aprovechando los recursos de la salud. Sí, señor. Si fueran un negocio, no diría, bueno, algo de legitimidad hay en muchos negocios, pero esta es una forma de capturar recursos públicos sin darle nada a cambio a la comunidad. O sea, es el peor de los escenarios. Usted lo dice bien. Lo que hace el ministerio es, en una resolución, decir cuáles son las condiciones de habilitación que deben cumplir todas las IPS, públicas y privadas. Lo que tiene que hacer la Secretaría de Salud es decir, se cumplen o no las condiciones. Yo no entiendo la verdad y es difícil, incluso ese tema lo pusimos y creo que la forma como titularon algunos de los periódicos, en alguna prensa escrita del departamento, fue que de la reunión también salió la voluntad de no dejar, impedir o incluso de cerrar algunas de las IPS de garaje. Ese ha sido un tema complejo en el departamento y yo creo que ha faltado un poco más de decisión a la hora de hacer cumplir las normas, que son bastante claras y estrictas, y esto le está haciendo daño a la comunidad. Y está haciendo, en el fondo, lo que está haciendo es una desviación de recursos públicos con efectos evidentes sobre lo que pasa con la red pública de hospitales. Así es. Señor ministro, el tema del hospital de Maicao, bueno, que ya tocó fondo, pero que casi todos los hospitales en La Guajira están quebrados. Pero vamos al tema del hospital de Maicao, que tiene una deuda de más de 42.000 millones de pesos. ¿Cómo rescatar a un hospital que ha llegado a esa situación sin aportarle realmente un dinero? Y hasta donde yo entiendo, por el documento red, La Guajira está impedida de recibir importantes recursos de la nación, hasta donde yo entiendo. Si estoy equivocado, por favor, claridad. Yo creo que está en lo correcto. La nación, el ministerio en particular, no tiene funciones de pagador. A los hospitales les pagan por dos fuentes: recursos que llegan de la CPS cuando contratan con ellos, y recursos de las entidades territoriales, que tienen dos orígenes: por la población pobre que no está asegurada, aquellos que no tienen un seguro de salud, no están afiliados a una EPS. Eso, cuando hay población pobre no asegurada, la población pobre va al hospital, el hospital genera una factura y eso la debe cubrir la entidad territorial, el departamento en este caso. Y también el departamento le debe pagar a los hospitales, en este caso el hospital de Maicao hay unas deudas en ese sentido, lo que llaman servicios no POS, o sea, lo que no está cubierto por la CPS, lo debe cubrir el departamento. Entonces hay dos pagadores a los hospitales, el departamento y la CPS. El ministerio directamente tiene algunas competencias, pero en lo que compete a la inversión. Nosotros podemos hacer inversión en equipos biomédicos y en infraestructura, pero la ley nos impide pagar directamente por lo corriente. Nosotros no podemos transferir recursos de manera directa al hospital, a no ser dentro de lo que llama un programa de saneamiento fiscal y financiero para cancelar pasivos, cosa a la que me voy a referir en un minuto. Pero yo quiero plantear también una preocupación que tenemos no solo en La Guajira, sino en algunas partes del país con los hospitales públicos. Los hospitales tienen diferentes unidades. Y lo que nos ocurre muchas veces es que las unidades más rentables, las que dan un rédito económico, las que permiten compensar las finanzas de los hospitales, muchas veces se tercerizan, se las entregan a un privado. Entonces queda el hospital con las unidades que no le reportan un rédito financiero o económico, y lo bueno, lo que le iba a equilibrar las finanzas está tercerizado, entregado a un privado. Yo alguna vez me dio una reunión ya desesperado, les dije a los gerentes, no en La Guajira, sino en otro departamento de la costa Caribe, que no había nada más privatizado que lo público, porque privatizaban todas las unidades al interior de los hospitales públicos. En el hospital de Maicao tenemos un problema, y es que la unidad de cuidados intensivos está tercerizada. Y eso yo creo que en el largo plazo es un riesgo para el hospital complejo, y es la única que está abierta en este momento. Si a eso se le suman estos problemas que yo digo a veces administrativos, de falta de diligencia en la facturación y en el cobro, más los problemas financieros del sistema, de algunas EPS que se demoran en los pagos, pues tenemos la situación que tenemos. Nosotros, en todo caso, en la reunión que tuvimos hace 10 días, encontramos algunas formas de llegar con recursos al hospital en el corto plazo. Y estamos esperando una definición del documento de red para tener un poco un horizonte para el año entrante. Lo que yo les digo es que no se consigue ahora 5.000, 10.000 millones, los pone en el hospital, pero si no resuelve los puntos de fondo que estamos discutiendo, simplemente en 4 o 5 meses estaremos en lo mismo. Entonces nuestra responsabilidad no es solamente conseguir algunos miles de millones de pesos para reabrir el hospital en unas semanas, sino afrontar los temas de fondo. Los temas de fondo tienen que ver, ya los dijimos, con las IPS indígenas, con la buena gestión en los hospitales, con la no tercerización de los servicios básicos
y con que las autoridades del departamento definen de una vez por todas cuál va a ser la oferta pública en el departamento, para tener cierta racionalidad en esas decisiones. Así es, ministro, y usted tiene toda la razón. Y el documento red que hace muchos años se está presentando y que no se ha podido validar por parte del ministerio, es porque sabemos nosotros que tiene estas grandes falencias de mantener estos negocios, no diríamos negocios, sino esta captación, como dijo usted, sí, del recurso público. Sí, una captura del recurso público. Pero mire, hay otro elemento que la gente quiere escuchar y que usted nos los pueda explicar, si es tan amable, señor ministro, y es aquellas EPS que llegan al límite de deberle tanta plata a las instituciones públicas y privadas que las terminan quebrando. Veamos el caso de Salucot, debe 3.4 billones de pesos y ya fue intervenida en el 2011. ¿Por qué el sistema funciona de esta manera y por qué se le permite a estas EPS llegar hasta estos límites, afectando tan profundamente el sistema de salud, que es un sistema necesario, conectivo con el derecho a la vida, y con eso decimos todo? ¿Por qué, señor ministro, funciona esto de esta manera? Si tienes razón, yo creo que con algunas EPS en particular hay dos, que son dos problemas que yo quiero resolver de manera definitiva, antes de que se termine este año. Esas dos EPS, una privada y otra pública, cada una reflejando problemas de diferente naturaleza en el sistema. Son problemas que prosperaron por mucho tiempo por un sinnúmero de razones. Muchos tienen que ver con corrupción y muchos tienen que ver con problemas de regulación. Ni siquiera vamos una por una. Empiezo con el tema de Salucop. Salucop fue una EPS del régimen contributivo que hace una década creció muy rápido. Hubo problemas regulatorios. Antes de que yo llegara al ministerio, en mayo del año 2020, se tomó la decisión de un montón de problemas financieros y contables sobre la contabilidad y con dudas crecientes sobre la decisión de recursos de intervenir. El Ministerio de Salud, la Superintendencia en particular, en su momento, mayo de 2011, toma esa decisión y la interviene. Aquí se comienza a conocer lo que verdaderamente había pasado, que había unos problemas que todavía no habían aflorado, unos problemas financieros, contables muy grandes. Y comenzó una situación, si se quiere, compleja, porque al buscar esa detección por tanto tiempo es difícil. Y entonces tuve que tomar la decisión hace semanas de liquidar la EPS de Salud. Las deudas no son 3 billones. Ministro, se le está dañando la comunicación. ¿Se podría usted ubicar un poquito mejor y retirarse un poquito del teléfono? A ver si podemos tener un... Yo estoy en un celular en mi casa, ¿no? En un celular, no sé. Ahora ahí lo escucho mejor, ahí lo escucho. Ahí me oigo mejor. Perfectamente. Le decía que se tomó la decisión de liquidar la EPS de Salucop. No son 3 billones las deudas son 1 billón largo. 3 billones es lo que se conoce como el efecto patrimonial una vez se suma una sanción fiscal de la Contraloría General de la República. Pero la idea con esta liquidación es que se puedan primero levantar los embargos, vender los activos y pagarles a los prestadores las cosas que les deben. Hay que aceptar esa decisión. La he anunciado y la tomaremos en las próximas semanas. Va a ocurrir con el PS Pública Capricornio. ¿Quién va a ser liquidada? Y estamos aprobando una ley con el ministro de Hacienda para que se autorice a 500 pesos de utilidad pública también para asumir las deudas de la EPS Capricornio. Resueltos estos problemas, Capricornio, con un decreto que estamos en que permite el sector, que está definiendo la desviación de recursos y con unos créditos que son una especie de fondos de garantías del sector, créditos que estamos pensando, que la situación financiera del sistema va a ser muy distinta. En eso estamos trabajando, pero usted tiene razón en sus críticas. Yo creo que aquí hubo excesos, desviación de recursos, problemas de corrupción públicos y privados, porque muchos dicen que de pronto el futuro del sistema está en volverlo todo público. Yo les digo muchas veces que eso sería capricornizar el sistema de salud y estaríamos en el peor de los mundos. Esto no son fáciles las decisiones, pero ahí vamos. Así es, ministro, la verdad, este es un tema verdaderamente crítico y es un tema muy extenso, pero nosotros pues le queremos dar las gracias por haber tenido usted esa gentileza de atendernos. Sabemos que es una persona súper ocupada, pero una última pregunta, ministro, en el tema de
el oficio que cumplen las secretarías de salud en los departamentos, el tema de prevención. Estamos sufriendo en La Guajira realmente una contaminación de una cantidad de vectores que están transmitiendo virus y es casi una pandemia. La gente está experimentando una cantidad de sintomatología, pero aquí la Secretaría de Salud de La Guajira ni siquiera fumiga. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la función de estos organismos? Bueno, usted tiene razón, pero a un pequeño tema. O sea, habíamos dejado trunca la conversación sobre el documento de red. Yo creo que es bueno sensibilizar a la opinión pública. La Guajira es el departamento del país que no tiene documento de red aprobado. Son muchos procesos y muchos recursos que podríamos incluso encontrar en la nación se tiene en ausencia ese documento de red. Paso a lo que usted me dice que es muy importante. Por muchas razones globales que tienen que ver incluso con el cambio climático, hemos tenido un aumento importante de las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue está creciendo en toda América Latina. Es ya un problema de salud pública muy grande y en La Guajira es importante. Tuvimos el año pasado el chikungunya, no sé si recuerdo. Sí. Y tenemos este año un virus parecido, también transmitido por el mismo mosquito, el Zika, que comienza a preocuparnos porque aparentemente hay una conexión causal entre algunos fenómenos neurológicos y la presencia de ese virus del Zika. Para combatir estas enfermedades transmitidas por vectores, y vuelvo a repetir, esas tres nos preocupan y muchas veces ocurren simultáneamente, dengue, chikungunya y Zika. Son necesarias dos cosas. Primero, usted lo dice bien, que las secretarías de salud se pongan las pilas en toda la política que tiene que ver con control de los vectores. Pero segundo, yo creo que también llama la atención a la comunidad. El mosquito que transmite estos virus es un mosquito que le gusta vivir sobre todo al interior de las viviendas y en el agua limpia. Y si la gente comienza a almacenar agua limpia, no limpia los floreros, deja por ahí recipientes par, esos son los reservorios perfectos para que el mosquito comience a reproducirse. Entonces yo creo que esa campaña la estaremos arreciando en los próximos días, trabajando con las secretarías de salud, pero también sensibilizando a la comunidad por la necesidad de tener ciertas acciones al interior de sus viviendas para impedir que el mosquito se reproduzca. Estamos preocupados, y se lo digo, con las posibles consecuencias en la salud pública. La humanidad no conoce bien. Estuvo dando vueltas por allá en la Micronesia, llegó a América Latina por la isla de Pascua, Chile. En la Copa América unos turistas me llevaron a Brasil, turistas brasileños me trajeron a Colombia. Ya tenemos más de sospechosos, pero va a ser una historia de salud pública compleja con nosotros detrás. Así es, ministro, la verdad, esos son preocupaciones que tiene toda la comunidad. Aquí eso ha proliferado de manera extraordinaria como nunca antes y ni siquiera se manejan los datos. Bueno, señor ministro, doctor Alejandro Gaviria, nosotros no sabe cuánto le agradecemos porque usted hoy es una persona que es, mejor dicho, clave en este asunto de La Guajira. Escucharlo usted y escuchar de su boca algunas soluciones que pueda tener el sistema de salud del departamento de La Guajira, algunas salidas, es realmente muy esperanzador para todos los guajiros y para todos los que manejan aquí la salud en el departamento. Muchas gracias por la invitación y seguiremos en comunicación. Si quieren algunas semanas o algo así volvemos a hablar. Eso le iba a decir, gracias por la invitación. ¿Cómo no? Pudimos conectarnos. Y buen día a toda la comunidad, ¿no? ¿Cómo no? Un gran abrazo desde Bogotá. Gracias a usted. En 2 semanas estaremos, o en 2 o 3 semanas, a mirar los resultados. Gracias, ministro. Muy amable.